Hemos estado estudiando de rebelión y en una escala de 0 a On a 10, scale from 0 to 10, si usted se if calificara a you usted were mismo, to rank yourself, no me diga, pero don't si tell se me, calificara but en usted mismo, if you ¿en were qué to do número that, quedaría? what number would you end up at? El Señor le está oyendo, The ¿ok? Lord is hearing you. Yo creo I que, think that no quedábamos muy I bien, don't ¿verdad? think we'd have a very high score. Pero en ello But entendemos in this, qué we tan paciente y understand how misericordioso patient Dios, and merciful God is, porque because nuestros padres terrenales our earthly parents eran lindos y amorosos, were la wonderful mayoría, and loving. cuando Most menos of el us mío, had parents like that, at least mine pero were. tenía sus límites. But my dad had his limits. Si yo lo empujaba If I suficiente, pushed him enough, me iba a castigar. he was going to punish me. Y sus límites no eran muy And largos. his limits weren't very long. Pero imagínense los But límites que tiene just Dios, imagine the limits God has, que a diario that daily le desobedecemos we disobey him. y a diario nos está Daily perdonando. he forgives us. A diario nos Daily está tratando de ayudar, nos trying da to help. consejos, He gives us advice. nos da He diferentes gives us different ah, cosas que enfrentemos things para que to nos confront enseñe so that a can teach obedecer. us to obey. Nos pone en situaciones Puts us in situations de obedecer o no to obedecer. obey or not to obey. Y And cuando no le if obedecemos, we don't obey him, Él sigue amándonos. he keeps Como le loving decía el us. domingo, Like I el told you amor de Sunday, Dios no the cambia. love of God doesn't change. Él nos ama rebeldes, He Él nos loves ama us if obedientes, we're Él nos ama. rebellious or obedient, he loves us. Pero Él prefiere But he hijos prefers obedientes. obedient children. Y le voy a decir por qué. And I'll tell you why. Porque en desobediencia Él no nos puede ayudar. He cannot help us. Sí nos puede guiar, He nos can puede guide dar us. consejos He o can give us ponernos advice pruebas or put que nos ayuden tests in a front poder of us ver la to help rebelión us que to see vivimos, the rebellion we pero live no in. nos puede bendecir. But he cannot bless us. Cuando usted le dice, When bendíceme you say, Señor, "Bless me, necesito Lord, tu ayuda I need aquí, your help, necesito I tu need your ayuda help acá. there, I need your help here." Le tenemos como quien dice, o como decimos el dicho, le tenemos las manos amarradas. We've got his hands tied. His hands are tied. La razón es que tenemos un acusador, We have an accuser. uno que está One contrario who is a nosotros, nos contrary, odia, opposite of us. He hates us. quiere que He fallemos. wants us to fail. Y constantemente dice la Biblia The Bible says que Él va that día he y noche goes day and night a to, apuntarnos con el dedo. to point us out. Y cuando nosotros And fallamos, when we fail, y cuando nosotros somos rebeldes, when we are rebellious, le estamos abriendo la puerta a Satanás para que Él entre y haga el daño que Él quiere. do the harm that he wants to. Cuando somos When obedientes, we are obedient, Él quisiera, pero he no would puede. like to, but he can't. Decía Omar, Dios tiene un cercado Omar, alrededor de Omar nosotros, y es said, verdad. "We have a hedge of protection around Dios us." tiene un cercado God alrededor de has nosotros y el a diablo hedge no of puede protection around us, and the penetrar devil ese cercado. cannot get through that hedge of protection. Ese cercado que está alrededor The hedge of suyo, protection solo usted lo puede around abrir. you, you're the only one who can open it up. Usted puede abrirlo. Si You can Satanás open suena it. ahí If y Satan usted le knocks on abre, the door Él and you entra open, he comes y le in hace daño. and he harms you. Pero de otra manera, Él no Otherwise, puede entrar a he cannot hacerle daño come a in usted. to Pero harm cuando you. usted abre la But when you puerta, open the door, usted le está dando permiso you al are diablo giving the devil a que le haga daño, to hurt you, y Dios and God no puede evitárselo. cannot keep that from happening. Si Dios lo reprende, Él le dice God inmediatamente, rebukes him, he Él me immediately abrió la tells him, puerta. "Well, he opened the door for me." ¿Se fija usted que a You Job notice how Job, Dios lo tenía cercado? God had him Y el diablo in tuvo the que hedge ir a of pedir protection. The permiso devil para had to go hacerle ask daño. permission to hurt Job.
Pero ¿a qué no sabe usted? A pesar de que Dios le dio el permiso para que le hiciera daño, no fue por esa razón que el diablo entró, sino que Job le abrió la puerta cuando él dijo, esto es lo que yo me temía que iba a suceder. Yo temía que esto me iba a pasar. Él les estaba abriendo la puerta por medio de temor. Hay muchas maneras de abrir la puerta, pero tres seguras es duda, mentira y temor. Son tres cosas que el diablo siempre va a usar. Cuando usted esté viviendo en mentira, cuando usted esté viviendo en temor y usted esté viviendo en duda. Cuando usted duda la palabra de Dios, cuando usted duda el mensaje que se le da, entonces usted está abriendo la puerta bien abierta para que el diablo venga a hacerle daño. Y no hay nada que Dios puede hacer, a pesar de que somos hijos, porque es un principio que mismo Dios puso. Que cuando nosotros abrimos la puerta, Satanás tiene el derecho de entrar. Le dio el permiso. Y cuando usted abre la puerta, entonces en realidad usted está diciendo, yo le doy permiso a Satanás a que venga a hacerme el daño que él quiere hacerme. Normalmente el diablo nos pega a donde más nos duele. Puede ser varón, si usted abre la puerta, puede ser que sea su mujer la que le hace daño. Puede ser que sea uno de sus hijos al que le hace daño. Pero le va a dar a donde a usted le duela más. No entendemos esto muchas veces. Pero cuando nosotros vivimos en rebelión, estamos poniendo a nuestros hijos en peligro. Nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra mente, nuestro todo estamos poniendo en peligro. Por eso Dios nos enseña a someternos. Y por eso Él dice, cuando tú te humilles, yo te voy a ensalzar. Pero cuando tú te ensalces, yo te voy a aplacar. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros estemos en ese lugar libre, donde no tenemos peligro de que Satanás nos haga daño. ¿Ok? So, vamos a orar antes de entrar a la lección de esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, le estamos pidiendo, Señor, que usted dirija toda palabra que sale de mi boca. Padre, que usted, Señor, unja mis labios. Espíritu Santo, que usted guíe las palabras que salen de mi boca. Unge nuestros oídos para oír y abre nuestro entendimiento para entender claramente el mensaje que nos está dando usted esta noche, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Las manifestaciones de la rebelión del hombre. ¿En qué aspectos particulares se manifiesta con mayor evidencia la rebelión del hombre? ¿En las palabras? ¿En los razonamientos? ¿En los pensamientos? A menos que haya tratos prácticos en estos aspectos, hay muy pocas esperanzas de liberación de la rebelión. Y casi siempre el enemigo, hay una de estas que es muy famosa con él, la usa mucho, y es razonamiento. Razonamiento es lo opuesto a la fe. Nosotros somos personajes de fe. Pastor Salto estaba hablando de la fe sin obras, está muerta. Nosotros debemos de hacer todo con fe, dijo Pablo, hasta cuando comes, come con fe. Cuando hablas, habla con fe. Cuando te mueves, muévete con fe. Porque la fe sin obras está muerta. Y porque lo que usted o yo hacemos sin fe
no le agrada a Dios, whatever you no es de do Dios. without faith does not please God. It is not of God. Así de que yo le he enseñado I've muchas taught veces you many que times por más mínimo o however menor que sea la decisión que minor usted va a the hacer, decision may be, siempre consulte a always Dios. consult with God. Nunca se mueva Don't ever move por lo que usted piensa, by what lo you que usted think, razona. what you are reasoning. Yo creo que esto, a lo I mejor believe sí. this, maybe this. no. No. Lo de Dios es siempre sí o no. The things of God are always yes No or es no. a lo mejor. It's not Ojalá. maybe, No. perhaps. No. Cuando Dios dirige God es directs. sí o no. It's yes or no. Okay. Okay? Entonces, So then, todas las decisiones que nosotros every hacemos, decision that we make, sean lo que sean, whatever it may be, tienen que ser dirigidas por el Señor. the decision has to be directed by the Lord. Este día nada menos. This day, just this day, Usted sabe, yo tengo problemas de estar parado you por know un I have rato problems y tengo standing que for a sentarme. long time and I have to sit down. Y me había llegado una carta I'd gotten a del letter Estado from the state que necesitaba that renew, I needed to renew renovar mi licencia. my license. Y And inmediatamente yo empecé a pensar I en la started edad to que think tengo, about my age, en las posibilidades de the que possibilities algo fuera a prohibir que yo me renovara mi prohibited me licencia. from renewing my license. Empezamos a orar, mi So esposa y my yo. wife and I started to pray. Después que ya oramos After y we estuvimos ya prayed, seguros que Dios estaba en sure that control, God was in control, empezamos a we especular began el to tiempo. speculate the time. Dijo, es que ahí tienes que estar parado por mucho We tiempo. said, well, we have to Y be si, standing no, for a long sí time. tienen asientos, If pero they do casi have siempre seats, but almost ya están always, ocupados. No hay lugar somebody's para already que te sitting sientes. there. There's not going to be room for you to sit down. Oramos que el Señor Pray for the abriera Lord puertas para to que open up hubiera un doors asiento. for there to be a seat. Y luego And then dijo, las líneas esas son largas we said, well, the lines y are tienes que long, estar parado and you esperando have que to se be llegue tu standing turno. there waiting for your turn to come. Otro problema. Another problem. Oramos por We aquello. prayed for that. Cuando llegamos al When lugar, we got to the place, tenía 8 there departamentos were 8 donde estaban sirviendo a la gente. places that you could Normalmente, be served. And Cuando llevé a mi normally, esposa el año I pasado, took my wife duramos last year. casi 4 horas We were esperando. there waiting almost 4 hours. Y me dijo, este va a ser algo she told me, she said, de un largo tiempo. This is going to take a long dije, pues vamos a time. orar. I said, okay, well, Y let's oramos. pray. And we prayed. Entonces, Then había there diferentes obstáculos, different ¿verdad? Que teníamos que were that enfrentar. we had to confront. Cuando llegamos, When we arrived, estaba un asiento desocupado there al was entrar. a seat Y open luego, right when luego you que come voy y in. lo agarro Right yo. away, I sat there. Mi esposa que se quede My parada, wife, pero yo she me can voy be a standing. sentar. I'm going to sit down. Y sí, en verdad, estaba ella And paradita it allí was true, junto al she lado was just mío. standing there next Y, to me. y, And y de ratito las señoras que And estaban after a aquí while, the ladies al that were lado sitting on se this levantaron y side, dijo, they siéntese got usted up dijo, and they con su said, here, have esposa. a seat here with you. So ya nos and dieron your husband." asiento. So then we had our seats. La otra es que nos dieron other un thing número bien Was that largo. They gave us a number Dijimos, that vamos a was esperar real mucho long. tiempo. We're like, man, we're gonna wait a long Y la time. otra es que dijo, si The te dan next el número 8, was that if you get vas a number tener que 8, caminar You're bastante. gonna have to walk way over there to Ah, number claro. 8 on that side. El número 1 estaba Number enfrente one de donde yo was estaba right in sentado. front where I was sitting. Pues para no hacerle una historia larga, Well, to make a long story short, nos dieron el número we got the number y and inmediatamente nos dio favor con los que estaban got favor sirviendo with the y ones todo. who were tending Ah, to the people. Pero But cuando se llegó el when tiempo the time came de llamarnos to call 45 minutos después que 45 habíamos minutes llegado. later than when we had arrived, Gloria a Dios, I said, aleluya. praise God, hallelujah. Ya que no sabe And qué you número know- me You dieron. know what number I got? El número I 1. got to number 1. Ya que no sabe por qué
why nos sirvieron tan they pronto, got to us porque so íbamos a quickly, estar como 3 horas because ahí, we were going to have pero spent vino 3 hours una there. señora y nos dio el But a lady anuncio came a todo el and she cuarto que made the estaba announcement lleno to y the whole gente room. There was parada full por people todo. were standing around Le dijo, everywhere. lo siento, pero la I'm computadora sorry, se ha but the descompuesto. computer has broken down. Y no podemos servir a todos los que están solamente vamos a servir a los que vienen a renovar sus licencias, es We're todo. only able to serve the ones who are here to Se renew levantaron license. todos y se salieron y nos Everybody quedamos got nosotros. up and left, and we were the only ones. Aleluya. Hallelujah. Wow. Dios God está en control. is in control. Oh, y me renovaron mi And they licencia. renewed my Aleluya, license. gloria a Dios. Hallelujah. Pero But a veces pensamos que cosas sometimes pequeñas, we think ¿para that qué vamos a small molestar a things, Dios? why are we going to bother God? Pero Dios está But interesado God is en interested todo de in nosotros, hermano. everything about us. Lo más pequeño, The very Dios smallest está things, interesado en God ello. is interested Y in cuando that. lo involucramos, cuando lo ponemos en el centro de lo que estamos haciendo, Él nos va a ayudar. Aleluya. Y todo va a salir bien. Gloria a Dios, aleluya. Ok, entonces en las palabras, en el razonamiento le dije, empezamos a razonar We muchas start cosas. to reason a lot of things. Y hay la tentación And siempre de razonar, Temptation is always there ¿verdad? to porque, reason. pues no, que si esto, Because, no, pues que el oh, what otro, if this, y what empezamos if a that, razonar. and we start Pero to ahí reason. tenemos que But there, meter la fe, hermanos, that's where we y have to decir, put no, our faith and say, Dios no, nos va a ayudar. God is going to help us. Y And entonces cuando nosotros hacemos esto, when we do estamos this, incluyendo a Dios we are including en God nuestra vida diaria. our A daily Dios life. le agrada God is que pleased nosotros when we comuniquemos con Él para communicate todo, with Him hermanos, for everything, para todo. for everything. Porque dice que hasta para Because comer, it says, even when we eat, hable con Dios para comer. speak with God so that you Porque can dijo, fue Pablo it was Paul el que nos who enseñó que taught comer us sin that fe eating es without pecado. faith is sin. ¿Usted no sabía eso? know Comer that. sin fe es Eating without pecado. faith is sin. ¿Qué es comer sin What fe? is eating without faith? Es comer sin orar. It's eating without praying. ¿Cuál fe hay What faith is there? en comer si usted no está orando por los You're not alimentos? praying for your food. Ok. Okay. So, So, nomás le quería dar eso I es just gratis, wanted no to le va a tell you costar that nada. was free. That doesn't cost you anything. Ok, primera de Pedro, segunda de Pedro 2 2:10 Peter 2:10 al 12. to 12. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la That walk carne after the flesh, andan en of concupiscencia defilement, e inmundicia y and desprecian despise el señorío, dominion, atrevidos y daring, contumaces. self-will, No temen decir mal de las tremble not potestades to rail superiores. at Es otra forma en That's que nos another metemos en way muchos that we get problemas, into hermano, many problems, porque siempre estamos because juzgando we're alrededor de always nosotros. judging what's around us. Quizás no estamos juzgando a una persona, Perhaps pero we're not estamos judging juzgando a lo que esa person, persona está but we're haciendo, judging what that person's lo que esa persona what that trae person de vestidura, lo que is esa wearing, persona what está that comiendo, person lo que is eating. estamos juzgando We're siempre. judging always. Y juzgar es pecado. And ¿no? judging is sin. Juzgar es pecado, no Judging is juzgue. sin. Don't judge. Ok, entonces dice, mientras que los Whereas ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. before the Lord. Pero estos hablando mal de cosas que no Creatures entienden, without reason, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán, fíjese bien, railing en su propia perdición. matters Wow, whereof they are ignorant, perecerán shall in their destroying surely be en su destroyed. propia perdición. Destroyed in their Y en own Efesios 5:6 dice, destroying. nadie And Ephesians os 5:6 engañe says, con "Let no man palabras deceive you vanas, with empty words, porque por estas for cosas because of these viene things la ira de cometh Dios the wrath of God sobre los hijos upon the sons de desobediencia. of disobedience." Nunca, Never, nunca
never se meta usted en discusión get de involved cosas vanas con alguien, in an argument of ni con un hermano, saying things with a person or with a brother or a sister. porque esto hace enojar a Because Dios. this angers God. Y si lo hace enojar, And yo if no quiero you nada anger con él. God, I don't want nothing to do with you. En Judas 8:10 dice, 8:10, no obstante, de la misma 8:10, manera también it says, estos "Yet in like manner, soñadores also mancían in la their carne, dreams defile the flesh, rechazan la autoridad and set y at blasfeman naught de las dominion, potestades and rail superiores. at dignities." Pero cuando el arcángel Miguel contendía But con el Michael the diablo, archangel, disputando when contending with the con devil, él por el cuerpo de disputed Moisés, about no the se body of atrevió Moses, a proferir does not juicio bring de against him maldición a railing contra judgment, él, sino que but dijo, said, el Señor "The te Lord reprenda. rebuke thee." Pero estos But blasfeman these rail de at cuántas whatsoever cosas no things conocen, they know not, y en las que por that naturaleza they conocen, naturally, se corrompen like the como creatures animales without reason, irracionales. and these things Otra vez are usa they esa palabra destroyed. animales, como alguien que no Creatures. comprende, que no Someone entiende. who doesn't understand, someone who doesn't comprehend. Mateo 12:34. Matthew 12:34. Generación de víboras, Ye offspring of ¿cómo vipers, podéis hablar lo bueno how can ye, siendo malos? being evil, speak good things? Porque de la abundancia For del out of the corazón abundance of the habla heart, la the boca. mouth speaketh. Las palabras son el Words escape are del the corazón. outlet of the heart. El hombre que es A rebelde man who de is corazón, rebellious in heart bien pronto proferirá palabras rebeldes, words. porque de la abundancia Out del of the corazón habla la abundance of the boca. heart, the mouth speaks. Para conocer la autoridad debemos tener primeramente un One must encuentro con first ella. meet authority. De otro modo, nunca vamos a We obedecer. will never obey. El meramente oír el mensaje de obediencia es totalmente ineficaz. Ineffective. Debemos tener un encuentro con Dios, entonces será puesto el fundamento de la autoridad de Dios en nuestra vida. Después, cada vez que digamos una palabra rebelde, no aún antes que la pronunciemos nos daremos cuenta de nuestro pecado y de este modo seremos refrenados en nuestro corazón. Es decir, es la convicción del Espíritu Santo. Y si usted es una persona espiritual, usted no va a hablar una palabra inadecuada sin que la convicción le caiga en ese momento, en ese segundo. Es un segundo, hermano. Muchas veces viene antes que la digamos. No lo digas. Muchas veces viene a medias que la estamos diciendo. Boom. Cuando esto sucede, inmediatamente arrepiéntase. Si usted está hablando con alguien, perdóname, es que yo no, esa palabra no. No es, el Espíritu Santo me acaba de revelar que no es correcta. Por favor, perdóname. Si hablamos palabras rebeldes sin restricción alguna y no sentimos ningún refrenamiento interior, quiere decir que sin duda alguna jamás hemos tenido un encuentro con la autoridad. Y es bien claro, sí. Es mucho más fácil proferir palabras rebeldes que realizar actos rebeldes. Por eso la lengua es difícil de domar, porque a veces hablamos sin pensar. Bien pronto la rebelión de un hombre se expresa por medio de su lengua. Puede que esté de acuerdo con una persona en su presencia, pero murmure de ella a sus espaldas. Puede que guarde silencio frente a un hombre, pero luego tenga mucho que decir en alta voz. No es difícil usar la boca en rebelión. La gente en la sociedad actual es rebelde.
rebellious. Solamente sirve de labios y se somete aparentemente. La iglesia debe ser diferente. En ella debe haber obediencia de corazón. Se sabe fácilmente si hay o no esta clase de obediencia en una persona por las palabras que salen de su boca. Dios busca la obediencia de corazón. Y entre más se santifique usted, más va a hablar las palabras correctas. Más va a hablar el vocabulario de Dios. Hay dos vocabularios, hermanos. No hay idiomas, pero vocabularios. El de Dios y el del diablo. Y es muy fácil hablar con el vocabulario del diablo en lugar del vocabulario de Dios. Cuando usted habla el vocabulario de Dios, usted va a hablar las palabras de Dios, lo que Dios dice, no lo que usted dice. Es que la palabra dice, es que Dios dice. Yo de seguido le trato de decir a mis líderes que no vayan a decirle a la gente, es que el pastor no quiere. No, el pastor no. Dígale, Dios no quiere que tú hagas eso, que tú vivas así o que tú... Sí, porque si usted lo va a hacer para el pastor, eso no sirve. Eso no dura, eso no tiene poder. No, hable del Señor. Diga, eso es lo que el Señor, la Biblia dice. Le aprendemos la Biblia. Sí, a mí me gusta que, bueno, como líderes o como miembros, que conozcan mi corazón, que sepan lo que yo hago y lo que yo no hago, o lo que yo haría y lo que no haría, lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer. Sí me gusta que ustedes sepan, porque cuando yo no esté, ustedes dicen, no, eso el pastor no lo acepta. En lugar de volverse loco cuando le dan un poquito de autoridad y empiece a hacer cosas que no practicamos aquí, porque entonces está fuera de lugar. Ok, ya, yo quiero que me conozca mejor, pero dice que conozcamos a personas no en la carne, en el espíritu. En el espíritu. ¿Qué es lo que esa persona espiritualmente representa? Cuando alguien viene a decirme algo de usted, de cualquiera de ustedes, que diga, yo inmediatamente digo, no. Eso no. Eso no lo hizo, eso no lo dijo, porque yo conozco a esa persona. Y qué bonito es saber. Pero qué bonito es no decirlo, pero sentirlo cuando lo está oyendo y decir, yo también conozco a esa persona y yo sé que es capaz de eso. Tenemos que conocernos espiritualmente, hermano, para que usted pueda decir, no, espiritualmente el pastor no haría eso, no aceptaría eso, no está de acuerdo con eso, porque cuando yo no esté, usted va a dirigir la iglesia en la misma dirección que yo la dirijo. Ok. Eva añadió descuidadamente a la palabra de Dios. Cuando Eva fue tentada, agregó las palabras, ni le tocaréis, a la palabra de Dios, Génesis 3:3. Entendemos lo grave que es esto. El que conoce la autoridad de Dios jamás se atreverá a agregar ni una sílaba. La palabra de Dios es bastante clara. De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso es lo que le dijo Dios. Génesis 2, 16, 17. Dios nunca dijo, no toquéis. Esto fue añadido por Eva. Todos los que alteran fácilmente la palabra de Dios, añadiendo o quitando, evidencian que no conocen la autoridad. Por eso son rebeldes e ignorantes.
Supongamos que uno es enviado a cierto lugar como representante y portavoz de su gobierno. Sin duda, uno tratará arduamente de memorizar lo que le han encomendado decir. No se atrevería a añadir ninguna de sus palabras, pero aunque Eva veía a Dios todos los días, no reconoció la autoridad, así que descuidadamente añadió sus propias palabras. Quizás se imaginó que no tenían mucha importancia, unas cuantas palabras más o menos. No, ni siquiera una persona terrenal que sirve a un amo terrenal se atreve a cambiar a su antojo las palabras de su amo. ¿Cómo pues osamos hacerlo los que servimos al Dios viviente? ¿Cómo lo vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Agregarle o quitarle? Kem divulgó la falta de su padre. Veamos lo que hizo Kem cuando vio la desnudez de su padre. Salió a contárselo a sus hermanos, Sem y Jafet. El que es insubordinado en su corazón siempre espera que caiga la autoridad. Por eso Cam logró la oportunidad de revelar la falta de su padre. Al hacerlo, probó plenamente que de ningún modo estaba él sujeto a la autoridad de su padre. De ordinario se sometía aparentemente a su padre, pero esta sumisión era sin entusiasmo. Ahora, sin embargo, había descubierto la debilidad de su padre, así que aprovechó la oportunidad de contárselo a sus hermanos. Hoy día muchos hermanos, debido a la falta de amor, se gozan en criticar a la gente y se complacen grandemente en revelar las faltas de otros. Cam no tenía temor ni sumisión. Él es una manifestación de la rebelión. Le faltó al respeto a su padre y se rebeló en una manera grande y fue maldecido por su padre y toda su generación maldecida. María y Aarón denigraron a Moisés. El capítulo 12 del libro de Números registra cómo María y Aarón hablaron contra Moisés y mezclaron los asuntos familiares con la obra. Moisés ocupaba una posición exclusiva en el llamamiento de Dios. María y Aarón eran simples subalternos. Este era el orden de Dios. Sin embargo, estos dos se rebelaron contra ese orden y expresaron su sentir hablando contra Moisés. No conocían la autoridad, ya que el conocimiento de ella sella las bocas y resuelve muchos problemas. Las dificultades naturales se resuelven en cuanto se enfrentan con la autoridad. María simplemente dijo: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Versículo 2. Al parecer no dijo mucho, pero Dios notó que esto era denigrante. Probablemente tenía aún muchas más palabras que decir, pero se las había guardado. Como un témpano muestra solamente un décimo de su masa sobre la superficie, mientras los otros 9 decimos permanecen ocultos en el agua. Por ligeras que sean las palabras de una persona, si tienen un espíritu rebelde, Dios lo descubrirá de inmediato. Generalmente la rebelión se manifiesta en palabras,
No importa si estas palabras son ligeras o serias, ello es rebelión. It is rebellion. Entonces, tenemos que cuidar mucho So we have las to palabras be que really hablamos. careful with the words we speak. Es tan difícil, ¿verdad? It's so difficult, isn't it? Core y su séquito Korah and atacaron a his Moisés attacked también. Moses also. En el capítulo 16 de In Números Numbers 16, se nos refiere como que Core y su séquito con 250 dirigentes de la congregación se juntaron contra Moisés, lo atacaron con palabras, dijeron todo lo que tenían en sus corazones, se quejaron de Moisés, aunque María habló contra él, se midió en sus palabras, así que pudo ser restaurada. Pero Core y su séquito, como un torrente incontrolable, desecharon toda moderación. En esto vemos dos grados distintos de rebelión. Algunos pueden ser degradados, pero finalmente son restaurados, mientras que otros deben ser tragados por el Seol, pues carecen de toda moderación. Estos de Número 16 no solamente hablaron contra Moisés, sino que también lo censuaron duramente y en público. La situación fue tan crítica que Moisés no pudo hacer otra cosa que postrarse en tierra. Qué grave fue la acusación de ellos. Le dijeron a Moisés: basta ya de vosotros. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Versículo 3, era como si dijeran: reconocemos que Dios está en medio de la congregación porque la congregación es santa, pero no reconocemos tu autoridad porque eres un usurpador. De este ejemplo aprendemos que todos los que escuchan a la autoridad directa de Dios, pero desechan a la autoridad delegada, están bajo el principio de la rebelión. So, el castigo fue duro, se los tragó la tierra. Dios abrió la tierra y se los tragó vivos. ¿Cuál fue la diferencia? Un corazón duro, terco, agresivo, peligroso, que Dios sabía que no tenía restitución, no tenía esperanzas de ser restituidos. Hay personas que fallan al Señor, pero su corazón es blandito. Dios les da convicción y se arrepienten. Pero hay otros que no se arrepienten. Tienen un corazón duro. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios endurece el corazón duro. Lo endurece más. ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios mataba a toda la gente? Por ejemplo, cuando se rebelaban uno en la familia, mataban toda la familia y todos los animales y todo lo que era de Dios. Porque no había esperanza para ellos. Y como Dios sabe el porvenir, para terminar con la rebelión, mejor terminaba con toda la generación, todos los que eran rebeldes. Y era algo difícil porque no había gracia. No había gracia y era la manera en que Dios trataba con rebelión. Si había una familia rebelde, terminaba con toda la familia. Si había una ciudad rebelde, terminaba con toda la ciudad. Y era algo difícil porque allí iban niños, bebés, mujeres, allí iban animales, allí iba todo. Si fuéramos sumisos a la autoridad,
seguramente refrenaríamos la lengua, fíjese bien, y no nos atreveríamos a hablar con tanta libertad. Es peligroso hablar de otra persona, hermanos. Muy peligroso. Pero es más peligroso de hablar con un ungido de Dios, de hablar de un ungido de Dios, de criticarlo. Muy peligroso. Por eso yo le enseño. Deje el mundo rodar. No, pero el pastor de allá que se fue con otra mujer, pues déjelo que se vaya. ¿A usted qué? Usted no lo puso de pastor. Amén. Porque si usted se está condenando, criticándolo, porque ese es asunto de Dios, no es asunto de hombre. Porque el hombre no lo puso de autoridad, fue Dios el que lo puso de autoridad. Y Dios va a tratar con él como él quiera. Pero nosotros como humanos no tenemos el derecho de juzgar a nadie. A nadie. Todo está hecho por orden de la ley terrenal. Y Dios respeta las leyes terrenales, es decir, son necesarias para que pueda haber orden. Porque si no tuviéramos leyes terrenales, no tuviéramos órdenes, sería algo horrible. Y el que sufriría más sería el justo, no el injusto. A las leyes que son terrenales, casi todas son para el injusto, no para el justo. Aunque muchas veces las leyes hacen errores y juzgan a alguien inocente, ¿verdad? Y todo eso, pero todo eso se encarga Dios de ello. Pero a las 3 nos vamos a despedir con un fuerte aleluya. Padre, bendice a mis hermanos, cuídalos, guárdalos, y que sea el resto de la semana una bendición para cada uno, Señor. Suple toda necesidad en el nombre de Jesús. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya!